esta ocasión les hablaremos un poco sobre el COVID-19 e inocuidad de los alimentos, enfocado a las empresas alimentarias. Les hablaremos un poco sobre lo que es el COVID-19. Esta es una enfermedad respiratoria que es transmitida principalmente por medio del contacto entre las personas, esto a partir de las gotículas que son expulsadas al estornudar o toser por una persona infectada. La Organización Mundial de la Salud tuvo la noticia por primera vez de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2009. Esto al ser informada de un grupo de casos, al parecer de neumonía vírica, esto que se habían declarado en la República Popular China. ¿Cómo puede transmitirse el COVID-19 a través de los alimentos? Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, la COVID-19 se transmite por medio de gotículas que se expulsan de una persona infectada hacia otra. No se ha demostrado que el virus se pueda transmitir por medio de los alimentos. Las personas pueden infectarse después de tocar alguna superficie o objeto contaminado y luego llevarse la mano a los ojos o la boca. Solo de esta manera se podrían contagiar. Las empresas alimentarias deben intensificar las medidas de higiene personal, como puede ser ofrecer cursos a sus trabajadores sobre los principios de higiene alimentaria para reducir o evitar riesgos de que contaminen la superficie de los alimentos o los envases con este virus. De esta manera se puede reducir eficazmente la propagación con la frecuencia de lavado de manos, aplicación de medidas de saneamiento con regularidad y eficacia en todas las etapas, ya sea elaboración, producción y comercialización. El uso de mascarilla, el equipo de protección personal y el uso de guantes. Algunos de los síntomas más frecuentes de este virus es la fiebre, llegando a una temperatura igual o superior a los 37.5 grados centígrados, tos de cualquier tipo, disnea, dificultades para respirar y cansancio. La propagación en el lugar de trabajo se tiene que tener en cuenta que el personal debe realizar una buena higiene de manos. Quiere decir, lavarse las manos frecuentemente. Utilizar frecuentemente el gel hidroalcohólico. Tienen que tener buena higiene respiratoria, es decir, cuando estornuden o tosan, tienen que cubrir con su antebrazo la boca. Y tienen que evitar el contacto cercano con personas sintomáticas en alguna enfermedad respiratoria. En algunas empresas se hace el uso de guantes desechables y el virus que causa COVID puede contaminar los guantes desechables de la misma manera que contaminan las manos. Por eso se recomienda que al hacer uso de guantes desechables, se laven las manos antes y después del uso. Se tienen que sustituir a menudo estos guantes y no deben de tocarse la boca ni los ojos cuando los usen. En el distanciamiento físico, este es importante ya que disminuye el contacto entre los trabajadores y la OMS recomienda mantener una distancia de al menos 1 metro, o sea, 3 pies entre los trabajadores. Bueno, también hay una serie de procedimientos que se debe de seguir ante un caso de COVID en algún empleado en el servicio de alimentos. Las empresas deben proporcionar a sus empleados programas de orientación en caso de presentarse algún contagiado, así como también procedimientos para que se reincorporen al trabajo una vez que estos se recuperen. Los procedimientos que se deben de seguir ante un caso de COVID, los empleados no deben de presentarse al lugar de trabajo, sino hacerlo saber a su encargado por medio de una llamada telefónica. También estos deben de quedarse en casa y deben de solicitar asistencia sanitaria. En caso de tener presencia de algún empleado contaminado en la empresa y darse cuenta de ello, se deberá aislar
de los demás empleados en un cuarto con ventilación. Y no debe tener contacto con otros empleados. También se debe de evitar tocar a otras personas, tocar superficies y objetos. Debe de cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo no reutilizable al toser o estornudar. También se debe de utilizar un sanitario distinto a los demás empleados. También es necesario limpiar todas las superficies con las que el empleado infectado haya estado en contacto. Este es como en inodoros, en pomos, puertas, teléfonos, etc. También deben utilizarse soluciones hidroalcohólicas o desinfectantes de superficie. Debe haber un lavado de manos frecuentes entre todos los empleados después de haber estado en contacto con algún empleado infectado. También si se confirma que el empleado tiene COVID, se debe de informar a todos sus contactos próximos. La Organización Mundial de la Salud recomienda poner en cuarentena a los contactos durante 14 días a partir de la última exposición al caso confirmado. Asimismo, también recomienda interrumpir el aislamiento de un caso confirmado cuando ya no tenga síntomas y haya dado negativo en 2 pruebas de PCR consecutivas realizadas con un intervalo de 24 horas o 14 días después de haber desaparecido los síntomas. Para el transporte y entrega de los ingredientes a las empresas, los conductores deben de respetar las reglas de distanciamiento físico, como se mencionó anteriormente, por lo menos que sea 1 metro de distancia entre personal o entre conductor y cliente. Al llegar al sitio se les deben de proporcionar soluciones hidroalcohólicas, desinfectantes y pañuelos de papel. Inclusive se deben de seguir las reglas de protocolo COVID dependiendo de las empresas, ya sea que les pidan antes de ingresar que se laven las manos y se rocíen con sanitizante. Cuando se recomienda utilizar envases y embalajes desechables y se tiene que desinfectar con frecuencia las superficies que se tengan en contacto frecuente, ya sea el volante, las puertas, las manijas. Y cuando se usen contenedores, estos se deben limpiar y desinfectar con frecuencia para evitar la propagación. En los establecimientos de venta de alimentos por menor, se tiene que limitar el número de clientes dentro del establecimiento. También así, respetar sana distancia y ofrecer soluciones hidroalcohólicas, ya sea dentro o fuera del establecimiento. También se debe tener marcas en el suelo sobre la sana distancia entre todo el personal, ya sea clientes o el personal que vende. Se debe de tener anuncios para recordar esto de la distancia, el lavado de manos frecuentes y así como otras medidas de prevención de COVID. En las pantallas de plexiglas en las cajas y mostradores deben de estar colocadas para la protección tanto del personal como de los clientes. Y se tiene que recomendar el pago sin contacto con el cliente, es decir, por medio de tarjeta o transferencias. En la exposición de los alimentos en estos establecimientos de venta de por menor, se tienen que lavar y desinfectar las superficies de los utensilios en contacto con alimentos. También se deben limpiar y desinfectar los mostradores de todos los autoservicios, así como mantener un lavado de manos frecuente, ofrecer soluciones hidroalcohólicas a la entrada y salida de estos establecimientos y los productos que están a granel deben situarse bajo vitrinas de plexiglas para evitar que tengan un contacto directamente con el cliente, ya sea que se les dé algunas pinzas para que se puedan servir de estos. Esto más que nada son en establecimientos donde se venden pan o dulces a granel o semillas. Bueno, y esto como un pequeño resumen de lo que se debe de practicar normalmente, esto es siempre, en todo momento.
es mantener una distancia física de al menos 1 metro entre cada persona, incluidas las que estén sentadas. Repartir las horas de trabajo y los tiempos de descanso del personal para reducir el número de personas que se encuentren simultáneamente en el restaurante. Limitar de lo posible el contacto físico no esencial. Promover la higiene de las manos y el distanciamiento físico colocando mensajes visibles para el personal. Y aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos, las instalaciones, las superficies de contacto y las zonas que se tocan con frecuencia, como podría ser las superficies de los mostradores, pinzas y utensilios utilizados para servir los alimentos, mostradores de autoservicio y pomos o manijas de las puertas.